Bienvenidos al curso de negocios internacionales. Yo soy el doctor Andrés Podicolangelo y vamos a tratar en esta oportunidad sobre Incoterms. Cuando nos referimos a los Incoterms, nos estamos refiriendo a un sistema de precios que existe a nivel internacional. Para poder negociar en las exportaciones e importaciones, utilizamos este sistema, ya que, como sabemos, existen una variedad de precios y condiciones en la entrega de mercaderías. Los Incoterms vienen a ser los sistemas, entonces, para realizar dicho comercio. Es algo voluntario entre las partes, pero muy aceptado en todo el mundo comercial. Como sabemos nosotros, desde 1936 se han utilizado los Incoterms y se van reajustando, se van modernizando en el transcurso del tiempo. Pero en los últimos 40 años se han reajustado cada 10 años. Tenemos los Incoterms de 1980, de 1990, del 2000 y ahora utilizamos los Incoterms del año 2010. Lo más probable es que duren también otros 10 años. Los Incoterms 2010 entraron en vigencia el 1 de enero del año 2011. Como bien sabemos, entonces, son muy empleados en todo el sistema de comercio internacional y abarcan diversos aspectos, pero se aplican únicamente a la compra y venta de productos a nivel internacional. Es decir, no se aplican a la compra y venta de servicios, porque cuando hablamos de productos nos estamos refiriendo a toda la logística, es decir, a todo el traslado del producto, es decir, hablamos de balanza comercial, donde estamos hablando de productos físicos. Cuando hablamos de balanza de servicios no se aplican, puesto que allí no es cosas físicas. Muy bien, como sabemos, hay 11 Incoterms. Uno de ellos, el primero que vamos a hablar, es el Edwards. ¿Qué significa? Significa que las condiciones de entrega del producto se realizan ¿dónde? Se realizan en la fábrica del productor, del exportador. En este caso, el exportador no se compromete a entregar en ningún otro sitio, solo en la puerta de su fábrica. Y quien tiene que hacer todos los demás trámites y todo el costo del transporte del producto desde la fábrica del exportador hasta los almacenes o tiendas del importador es precisamente el comprador, es el importador. Entonces ya sabemos, este es el primer Incoterm, cuando se entrega el producto pero en la puerta de la fábrica donde se ha elaborado, es decir, estamos hablando del país de origen. Ahí se va a iniciar. Luego tenemos el FCA, franco transportista, en el lugar convenido. ¿Cómo así? El exportador se compromete a entregar la mercadería en cualquier punto, pero del país de origen. Él no se compromete a entregarlo en ninguna otra parte, solo dentro del país de origen. Entonces, puede ser ¿dónde? En una estación de ferrocarriles, por ejemplo, puesto que sabemos que ahora se utiliza mucho el sistema intermodal. ¿Qué es ese sistema? Es que no se utiliza una sola vía para llevar el producto de un lugar a otro. Por decir, un producto es elaborado en un lugar del interior de China. Entonces, el exportador lo lleva hasta la estación de ferrocarriles. Nada más, la estación de ferrocarriles lo puede llevar hasta un puerto chino. Y allí el producto, que puede venir en un container o una caja, generalmente en un container, es lo que se explica ahora, se embarca. Y puede ir en barco, por decir, hasta el puerto de Paita, en Piura. Y de ahí puede venir vía terrestre hasta Lima. A eso le decimos intermodal, cuando se emplean diferentes tipos de transporte, diferentes vías, para que un producto vaya desde el exportador hasta el importador. Entonces, este Incoterm FCA indica solamente que el exportador entrega el producto al importador
en un punto cualquiera, pero del país de origen, del país donde se ha elaborado el producto. Y eso lo vemos graficado también en la diapositiva que estamos empleando. Luego tenemos el precio FAS. ¿Qué significa FAS? Es franco al costado del buque. Es decir, se refiere a la entrega del producto en el puerto de origen, en el puerto del país exportador. Pero ¿hasta dónde? Solo hasta el costado de la nave. No incluye subirlo a la nave. ¿Por qué? Porque subir a la nave ya implica un costo adicional. Sabemos que se cobra la carga y la descarga. La carga cuando se embarca el producto, porque utiliza una serie de máquinas, de grúas, para poder subir la carga y eso implica un costo. En el precio FAS solamente se va a llevar hasta el puerto de origen. Nada más. Se deja al costado de la nave. Al costado de la nave que ha indicado quién, que ha indicado el comprador. Allí nada más. Ahí termina la responsabilidad del exportador. Él llega hasta la aduana de su país, hace ingresar el producto, lo pone al costado de la nave en el muelle correspondiente y nada más. Luego tenemos el precio FOB, Freight on Board. ¿Qué es este precio? Este precio significa en el puerto convenido, en el puerto de origen, pero sobre la nave, es decir, sobre el barco que lo va a transportar la mercancía. En los Incoterms del año 2000 incluía cuando pasaba ya la nave, cuando estaba cargándose. Ahora no, en los Incoterms 2010 incluye cuando el producto ya está sobre cubierta, ya está en el barco. Y entonces, este producto, este precio, este Incoterm es el más usado, muy empleado en todo lo que se refiere a exportación, importación y en términos aduaneros también. Se emplea muchísimo el precio FOB. Es decir, significa libre a bordo. El precio del producto en la nave. Allí no incluye el flete, no incluye el transporte del producto, no incluye eso, tampoco incluye los gastos de seguro. Solo, única y exclusivamente llevar el producto hasta la nave. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el precio CFR. El precio CFR significa costo y flete. Es decir, tomamos todo igual que en la explicación anterior, en el FOB. Es decir, ponemos el producto sobre cubierta, ponemos el producto sobre la nave. Pero acá está incluyendo también el flete. ¿Qué es el flete? El flete es el pago que hace la carga para ser llevada de un lugar a otro. Puede ser el flete aéreo, el flete marítimo, es decir, lo que cuesta el transporte de la carga. En este caso, cuando es precio CFR, el exportador se hace cargo de llevar el producto, de embalarlo como corresponde, de contratar camiones, llevarlo hasta la aduana, tener un agente de aduanas, hacerlo ingresar a la aduana, hacer los trámites de exportación, subirlo al barco y además paga el flete, es decir, el transporte del producto. Pero eso sí, no incluye el seguro. Como bien sabemos, el seguro no es un pago obligatorio. Si un importador no desea pagar seguro, no está obligado a pagar seguro. Pero sí, cuando se calculan los impuestos, allí sí tiene que pagar el seguro correspondiente, que es un porcentaje del valor FOB que se va a adicionar. Pero entonces, como estamos viendo en el precio CFR, es el costo y es el flete, es decir, el transporte del producto, el transporte de la carga y el producto en sí. Luego encontramos el precio CIF. ¿Qué incluye el precio CIF? Es costo, seguro y flete, es decir, el precio de la mercancía en el puerto de destino. Está incluyendo
el pago del seguro. ¿Por qué? Porque las mercancías en todo el trámite de exportación e importación muchas veces sufren averías, pueden sufrir robos, pueden sufrir una serie de daños y el seguro va a cubrir. Por supuesto que el seguro no va a ser siempre igual. El seguro es un porcentaje sobre el precio FOB, pero depende de la partida arancelaria. ¿Qué cosa es la partida arancelaria? Es lo que le corresponde a cada producto. Cada producto tiene un número. Ese número se le denomina partida arancelaria. Entonces, hay productos más delicados que pagan un seguro mucho mayor. Por decir, si yo quiero transportar, quiero traer de la República Checa hasta el Perú copas de cristal, es algo muy frágil que puede dañarse con el manipuleo y el seguro será mucho mayor, se aplicará una mayor tasa de seguro. Todo lo contrario, si usted tiene un producto que es muy difícil que le suceda algo, puesto que su naturaleza en sí es un producto muy resistente, le ponen un seguro mucho menor. Pero en este precio SIP incluye entonces el precio del producto, incluye también el seguro que va a tener e incluye también el flete. Cuando un importador no quiere pagar el seguro, no lo paga, pero su carga viene bajo cuenta y riesgo. Por eso es que es muy usual que en la póliza de importación se adjunta un documento donde el importador hace una especie de declaración jurada donde él dice que asume todos los riesgos que tenga el producto. Y el agente de aduanas y el exportador no garantizan absolutamente nada de lo que puede suceder. Luego tenemos también el precio CPT. Pero debemos recordar algo, que la balanza comercial, todos los precios se registran a precio FOB. En la balanza comercial que mide la diferencia de las exportaciones y las importaciones, todo va calculado a precio FOB. Así que cuando nosotros vemos la balanza comercial, inmediatamente decimos Freight on Board. Y ya sabemos. Pero cuando vemos el pago de aranceles, ¿qué cosa es el pago de aranceles? Los aranceles son los impuestos al comercio exterior. Los aranceles se calculan sobre el precio CIF, es decir, sobre costo, seguro y flete. Esa es la diferencia. Cuando queremos hacer cálculo arancelario, sobre el precio CIF. Cuando queremos medir balanza comercial, sobre el precio FOB. Pero ahora tenemos también el precio CPT. ¿Qué significa? Transporte pagado hasta el lugar convenido. Es decir, que incluye el precio del producto, incluye el precio de la mercancía, pero ¿hasta dónde? Hasta el lugar que han convenido el importador y exportador. Es decir, el importador paga cierta cantidad y el exportador se compromete a llevar el producto hasta el lugar que ellos han convenido mediante un contrato. A ese precio le vamos a decir CPT. Ahora bien, tenemos el precio CIP, es decir, CIP. Es transporte y seguro pagados. Es decir, está incluyendo el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino convenido. Es decir, hasta donde el importador desea que le lleven el producto. Allí está pagando el transporte y el seguro. En el caso anterior veíamos que era el precio del producto y el transporte. En el CIP ya es diferente, porque incluye también el seguro que tiene que ser pagado. Luego tenemos el precio DAT. ¿Qué cosa incluye? Entregado en terminal, en el puerto de destino convenido. Allí lo que incluye es entregarlo en el puerto. Por decir, un importador peruano trae un producto a precio DAT y se lo tienen que entregar, digamos, en el puerto del Callao. Hasta ahí ha sido convenido. Hasta ahí es donde alcanza el pago que le ha hecho. Luego tenemos también el precio DAT, pero que termina en T, es decir, DAP. ¿Qué significa? Entregado en un punto
lugar de destino convenido. Es decir, ya no lo entrega en el puerto, sino lo puede entregar en las instalaciones, es decir, en la fábrica o en el negocio del importador. Ya ese está incluyendo más cosas. Por supuesto que a medida que vamos avanzando, encontramos que son mayores los servicios. Por lo tanto, el precio que va a cobrar el exportador va a ser mucho mayor, puesto que la logística es mucho mayor. Es una mayor cobertura que cuando estábamos hablando del primer precio del Word. Va sumándose, cada vez es mayor, puesto que se va acercando a su destino. Se va acercando donde ¿quién? Se va acercando donde el importador. Luego tenemos el precio DDP, entregado con derechos pagados en lugar de destino. Es decir, ya no incluye solamente el pago del transporte hasta el lugar de destino y el seguro. No, incluye también los pagos de aranceles. Es decir, el exportador tiene que cubrir todos los gastos, desde que él tiene el producto en sus almacenes, hasta que hace el embalaje correspondiente, hasta que contrata a la gente de aduanas para hacer la exportación, hasta que lo lleva a los recintos aduaneros, lo sube al barco, se encarga también de que el barco lo transporte hasta el puerto de destino, paga los aranceles correspondientes de importación, paga descarga, almacenaje, si es el caso, y lo retira de la aduana. Y luego lo tiene que entregar donde el importador ha convenido. El servicio es mucho mayor, la cobertura es muchísimo mayor, es más amplia, es más grande. Por supuesto que eso va a incluir un pago mucho mayor, pero es un servicio muchísimo más completo. Y esos serían los 11 Icoters que tenemos nosotros en los Icoters 2010. Dejamos como actividades de investigación, por ejemplo, desde cuándo se utilizan los Icoters. Es decir, a partir de qué año el comercio internacional tuvo esas regulaciones tan interesantes, tan importantes. ¿Desde cuándo comenzaron? Otra pregunta sería, ¿cuáles son los Icoters del grupo F? Es decir, cuyas iniciales se inicia con esa letra. Es decir, ¿por qué? Tiene una razón de ser. Y luego, otra pregunta, ¿cuál de los Icoters se utiliza en la balanza comercial? Como hemos mencionado anteriormente, ¿cuál de ellos es que se emplea? Bueno, muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.